programa Cambio Climático. En este episodio, el biólogo marino con maestría en política y asuntos del mar, Juan Camilo Jaramillo, explica algunos de los principales problemas que hoy afectan a los océanos. Bienvenidas y bienvenidos. Hay muchos problemas ambientales. Demasiados para tratar en un solo diplomado. Hoy solamente voy a mencionar 3 o 4 o 5 o 6 sobre el océano como tal. O sea, pues hay pandemias, qué casualidad, esto de pandemia lo puse en 2011 sin saber que lo que estamos pasando ahora pues es el problema. Y el pez león lo puse como un problema, ejemplo de un problema que es como la cucaracha, pues que sí es un problema serio, pero no es tan grave como la pandemia, no es tan grave como la pobreza, el armamentismo, el desperdicio, el blanqueamiento de los corales, los transgénicos en la comida, los pesticidas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces lo puse simplemente para ilustrar que la humanidad no le da prioridad a los problemas que son, ¿cierto? Es un gran problema que Ronaldo o que Messi o que Cristiano Ronaldo se lesione, pero no que 850 millones de personas se vayan con hambre a la cama, ¿cierto? Entonces yo escogí para esta clase en particular los depósitos de metano, la acidificación del mar, las zonas muertas costeras, los enjambres de las medusas, que es una cosa rarísima que ya van a ver, y las grandes manchas de basura en el Pacífico y en el... Entonces, si me permiten, se los vuelvo a pasar. Esto no es una casualidad. Un día íbamos para Abejorral, todavía cuando había ese pedazo de Abejorral hace unos 6 o 7 años, no más, esto fue hace más, esto fue hace por ahí 10 o 12 años. Y ese bus, el mismo bus de la otra foto, ahí viene, ¿sí o qué? En esa cosa. Entonces les voy a mostrar. La chinita. Estoy grabando. Ay, no. Ese es el bus, ese es el planeta. Ok, como pueden ver, los científicos muertos de la risa, el ayudante y la cucaracha ya adentro haciendo caso, pero no importa que el bus se vaya a voltear, la gente está distraída con otras cosas. Entonces, pues eso, esa peliculita la tomamos hace mucho tiempo y en eso está basada mi presentación, en el desenfoque. Ahora, ¿por qué en el mar? ¿Por qué estoy tratando esto en el mar en particular? Primero, porque soy biólogo marino y es un tema que me incumbe directamente. Y segundo, porque el calentamiento global está haciendo la mayor parte del contenido calórico del calentamiento global, perdón la redundancia, está pasando en el océano. 93% del calor extra lo está absorbiendo el mar y por eso es que el problema en el mar es tan grave. La atmósfera, los continentes, etcétera, etcétera, también, pero pues entonces hay muchos problemas que esto está causando y son básicamente el deshielo estacional en el Ártico y en Groenlandia, los depósitos de metano, que es un problema aterrador, ya se los voy a mostrar, la acidificación de los océanos, muy grave también, las zonas muertas, que es básicamente la polución, que está afectando los océanos, los enjambres de medusas, que es mi problema favorito porque es muy extraño y la mayoría de las personas no tienen ni idea que esto está pasando, por eso me encanta pues, iluminar a mis audiencias en ese sentido, y las grandes manchas de basura en el mar Pacífico y en el Atlántico. Este en particular yo lo descubrí hace más o menos unos 12 años y la primera vez que empecé a mandar, pues en aquella época todavía no había ni Facebook, pues, ni WhatsApp, ni esas cosas, le empecé a mandar a mis colegas por correo electrónico y la gente me decía, hey, vos sí sos exagerado, eso es imposible que esté pasando. Y bueno, pues no es imposible, hay evidencias y son muy visibles. Entonces, te voy a ir muy brevemente por cada uno de estos problemas, porque pues no nos podemos alargar más de 2 horas, pero entonces les voy a mostrar el primer problema, que es el deshielo estacional del Ártico en Groenlandia. Como les dije, el balance de hielo, del hielo o de la nieve y el agua que se precipita en el Ártico y en Groenlandia es negativo en este momento. Cae
menos de la que se derrite. Entonces, por eso está disminuyendo está disminuyendo la masa glaciar en Groenlandia y toda esa agua se está yendo al océano. Recuerden que esta agua está sobre los océanos, o sea que cada gota de esas que va al océano contribuye al aumento del nivel del mar. No así el mar el hielo que flota en el agua, ¿cierto? Que es otra cosa. Ese lo que contribuye es la reflectividad o el albedo, la reflectividad que está siendo un problema. Entonces, como pueden ver, la diferencia entre 1979 y el 2007 y ahora el 2016, que fue el peor de los años de la Antártida, está siendo muy negativo. Mucho de ese hielo, una gran cantidad de ese hielo, se está yendo a los océanos, se están formando estos ríos que se llaman moulins hacia el océano y están aumentando el nivel del mar. Otra cosa que está pasando, este es el hielo que flota sobre el mar y que no contribuye al aumento, pero sí a la reflectividad. Entonces, la reflectividad del Ártico está siendo menor porque cada vez hay menos hielo en el Ártico, especialmente en el verano, y esto contribuye a que los rayos del sol sean absorbidos por el océano y empeore, digamos, el problema. Les voy a mostrar ahí hasta el año 2007, que fue hasta el momento el peor de los deshielos, por decirlo. Como pueden ver, esta línea roja es la línea histórica del hielo en el Ártico, pero para 2007 ya casi la mitad del Ártico estaba derretido. Y eso pues contribuye mucho a los problemas grandes. Entonces, uno de los principales problemas es el cambio dramático que está sucediendo en la circulación termoalina del mar. La circulación termoalina es básicamente termo, temperatura, alina, sal. Es la circulación que causa las diferencias entre la densidad, la salinidad del mar. La densidad y la salinidad tienen mucho que ver la uno con la otro, y la temperatura. Entonces, en circunstancias normales, el sol calienta el Ecuador y esa agua empieza a migrar hacia el norte, donde se enfría, y al ser más fría y más salada se hunde, porque pesa más que el agua superficial, y al hundirse causa una circulación que se le llama la banda transportadora global. Como pueden ver, ese hundimiento de agua fría y más salada en el Ártico causa que haya una circulación, que es como decir que el filtro de una piscina que está moviendo constantemente el agua por todo el planeta, y esta agua que se mueve, pues mueve no solo temperatura o calorcito de unos lugares a otros, sino nutrientes para los organismos marinos, etcétera. Esto es como la relojería, como el mecanismo de fina relojería del clima. Esto es lo que regula el clima en el planeta, la circulación termoalina, porque se está transportando contenido calórico entre los polos y entre el Ártico y entre el Ecuador y los polos. Sin embargo, lo que está sucediendo es que, como se está derritiendo el hielo en Groenlandia, les voy a mostrar aquí, entonces la salinidad y la temperatura de esta región del mundo se está afectando, y eso está haciendo que la banda transportadora global se está empezando a detener. Es como si desconectaran el filtro de la piscina y el agua se estancara. Y cuando el agua en una piscina se estanca, inmediatamente se pudre, se vuelve verde, ustedes han visto, y empieza a oler maluco. Entonces, si esto sucede en el océano, y el océano se queda quieto, por decirlo de alguna manera, puede pasar una cosa. Esto se llama en inglés stagnant sea, el mar estancado. Ha sucedido por otras razones no humanas hace varios millones de años. Sucedió una vez en un evento climático dramático. Entonces, esa circulación podría detenerse. De hecho, ya hay evidencias muy claras de que se está empezando a detener, lo cual causaría problemas apocalípticos en los océanos, que son la despensa de la humanidad, y ahí sacamos una gran cantidad de comida. Quinto de la proteína mundial se saca de los océanos. Y pues entonces esto tiene muchísimas consecuencias, ¿cierto? Y las consecuencias las voy a enumerar rápidamente.
Una es que el deshielo puede causar un aceleramiento del calentamiento global. Entre menos hielo haya sobre la superficie del océano, menos luz se puede reflejar hacia el espacio, más se absorbe, entonces, digamos, hay una retroalimentación positiva, o sea que se aceleraría. Al calentarse, sobre todo el Ártico, podría haber escapes de metano más frecuentes y posiblemente catastróficos para la atmósfera. Ese es el segundo problema, que ya lo vamos a mirar. Se interrumpiría la banda transportadora global, por lo que les acabo de explicar, y eso causaría una edad de hielo corta en el hemisferio norte en cuestión de un par de décadas. Como no hay contenido calórico que la corriente del Golfo lleve desde el Ecuador hacia Europa, ¿cierto? Hacia España, Francia e Inglaterra, ese contenido calórico que mantiene el clima de Europa mucho más regulado que, por ejemplo, el de Canadá. Canadá, que queda a la misma altura de Europa, es muchísimo más frío que Europa por la corriente del Golfo que cálida le lleva el calorcito a Europa. Entonces, irónicamente, en medio del calentamiento global, habría una edad de hielo corta en el hemisferio norte. Y pues si el mar se queda, si el mar se estanca, habría un envenenamiento de la atmósfera por ácido sulfídrico. Traten de recordar los que han tenido la suerte de conocer la costa atlántica colombiana cuando uno está manejando entre Coveñas y Tolú, que hay un mundo de manglares. Esa agua de los manglares está relativamente estancada ahí y eso hace que se pudra, ¿ok? Y produce un compuesto que se llama ácido sulfídrico, que es lo que huele a maluco, a lo que llamábamos en el colegio nosotros peoquímico, el ácido sulfídrico. Ese olor fétido de los manglares es debido al estancamiento del agua y eso podría suceder en todos los océanos. Entonces, vuelve y juega, sería como apagar pues el filtro de una piscina cuando a la fiscalía le hace extinción de dominio a un mafioso y el mayordomo no tiene cómo pagar el cloro, entonces apaga el filtro y la piscina se pudre, ¿no? Entonces, pues esas son las consecuencias del deshielo en el Ártico, ¿no? El segundo problemón que vamos a tocar es los depósitos de metano. El metano es un gas de invernadero mucho más poderoso que el CO2 y es el resultado de la descomposición de la vida. Cuando los organismos marinos se mueren, se van al fondo, allá los descomponen las bacterias y esto hace que se convierta y las bacterias consumen oxígeno y expiran o expelen metano y ese metano en el fondo del mar se queda secuestrado, por decirlo de alguna manera, y entonces hay depósitos gigantes, sobre todo en el Ártico, en Siberia, hay depósitos gigantes, hay depósitos de metano en todo el mundo, pero el de Siberia es el más grande y lo que está sucediendo es que por el calentamiento, esos depósitos de metano que están congelados en el fondo del océano se están evaporando, literalmente están saliendo a la superficie como burbujas de metano. A eso se le llaman caltratos de metano y son como, digamos, como trozos de hielo gigantes que hay en el fondo del océano donde no causan ningún daño mientras la temperatura del mar esté regular. Pero como hay calentamiento global, ese metano se está yendo a la superficie y se acumula debajo de los océanos y esto es lo que pasa. Entonces, en manera gaseosa, está contribuyendo a el calentamiento global porque es muchísimo más poderoso. Entonces, todas estas burbujas, a propósito, el metano también es el material de las flatulencias de los mamíferos, entre ustedes, entre ellos nosotros y ustedes y las vacas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, aquí hay una comparación entre dónde está aumentando más la temperatura, es la anomalía de la temperatura, y aquí se ve perfectamente que es en el Ártico, en donde la temperatura está aumentando con más rapidez, y curiosamente, en el Ártico es donde están los principales, eso es pura ley de Murphy, los principales depósitos de metano. O sea, preciso en el lugar donde no debería estar aumentando la temperatura, ahí es donde está aumentando y eso está causando un problemón. Estas son gráficas
de las famosas plumas que llaman los científicos plumes de metano siendo liberado de los caltratos en el fondo del océano hacia la superficie. Esto es un problema serio, ¿ok? Y pues digamos que lo principal que puede pasar aquí es que haya una aceleración, pero exponencial del calentamiento global, ya no solamente una aceleración, sino una aceleración exponencial. O sea, lo que está pasando va a pasar mucho, mucho más rápido si el metano se libera. Podría haber efectos, eventos de inflamación en la atmósfera porque el metano, a diferencia del CO2, es inflamable. Pues el metano es lo que se usa, ese es el gas domiciliario, ¿cierto? Entonces, más. Y habría incendios catastróficos en todo el planeta si esto llega a suceder, porque si hay una liberación de metano masiva en el Ártico y ese se acumula en un lugar de la atmósfera y cae un rayo, es como prenderle chispa a la onda y se podría incinerar, digamos, una parte muy grande de Siberia, y esto ya está sucediendo todos los años. Pónganle atención en el verano siberiano, que se oye hablar de en las noticias se oye hablar de los depósitos de metano y de los incendios catastróficos que está habiendo. Esto se le está atribuyendo no solo al calor, sino a las chispas de metano que se incendian por estas causas. Y podría haber una cosa que se llama el clima desenfrenado o runaway climate. La analogía que yo pongo, como pueden ver, me encantan las analogías, eso sería como prender un volador sin palo. Pues cuando uno tiene un volador es peligroso, pero uno lo prende y uno sabe que el 99% de las veces el volador se va para arriba. Pero si usted le quita ese palo y lo prende y lo suelta, esa vaina uno no sabe para dónde se va. Entonces eso es lo que se está temiendo, que haya un clima desenfrenado, son cosas como las que pasaron hace una semana en Medellín. Yo ya les había mostrado esto, así que no me voy a detener. Esto es una granizada inusual por la cantidad de agua en el planeta. Bolas de granizo bastante grandes que son, digamos, terribles. Vamos a pasar al tercer problema y ahí vamos pues lentamente. Desde 1850 se han liberado cantidades gigantes, muy significativas de carbono a la atmósfera. Al combinarse con el oxígeno de la atmósfera misma, crea el CO2, o hay CO2, y el CO2 al ser absorbido por los océanos, ¿cierto? Porque hay un intercambio entre la atmósfera y la superficie del océano, hay un intercambio. Entonces el CO2 es absorbido por los océanos y al combinarse con agua forma un compuesto que se llama ácido carbónico. Y el ácido carbónico está aumentando, los niveles de ácido carbónico están aumentando muy dramáticamente en los océanos y están acidificando el mar. Esto es como si a un vaso con agua le echáramos un jugo de limón, pues obviamente el pH del agua es 7, si le echamos limón se convierte en 5, o en 4, o en 3, o en 2, disminuye. Y esto pues no tendría, digamos, mucho problema si no hubieran millones de especies que necesitan que el mar no esté muy ácido para poder construir sus esqueletos calcáreos. Estamos hablando de las conchas, por ejemplo, de los moluscos, de los corales, por ejemplo, ¿cierto? Los corales no pueden sobrevivir o con un mar muy ácido. Necesitan iones de carbonato de calcio para poder fijar sus esqueletos. Entonces, si se está acidificando, pues hay un gravísimo problema en ese momento. Les voy a mostrar un experimento que yo hago con mis estudiantes en clase. Cuando nos podíamos ver en el laboratorio, yo los llevaba al laboratorio de la universidad y lo que hacíamos es poner un vaso con agua o un beaker pues con agua, poner un medidor de pH, o sea, de acidez en el agua, y burbujear CO2. Y al burbujear CO2, el pH inmediatamente empieza a bajar, ¿ok? Se nota que el burbujeo de CO2 dentro del agua causa que el pH de ese beaker con agua baje, y eso es lo que está pasando en los océanos. Estos son pequeños experimentos demostrativos que yo hago en clase para que los estudiantes no solamente me oigan hablar babosadas, sino que vean con sus propios ojos la evidencia de que esto está pasando, ¿cierto?
Entonces, ¿qué es lo que causa, como les digo, esto? Es que se disuelvan literalmente las conchas calcáreas sobre todo del microplancton, de los moluscos cuando están en estadio larval, tienen conchita pequeñita, y estas conchas lo que les está pasando es que al ser sometidas a una acidez menor en el océano, se están deshaciendo, o sea que es como si se les estuviera derrumbando su pequeña casita, y un caracol que iba a crecer saludable y se iba a volver en una cosa que después una persona en Barranquilla se lo iba a comer en la comida, pues ya nunca va a llegar a ese estadio adulto porque ya no tiene concha, porque la acidez del mar la disolvió, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Esto es como cortar y pegar. Habría un colapso de la cadena alimenticia marina completa si no hay plancton. Ustedes saben que la red trófica o la red alimenticia o la cadena alimenticia, esto no es una cadena, es una red, ¿cierto? Depende de los animales más chiquititos en el océano para poder, estos alimentan a otros más grandecitos y los más grandecitos a otros más grandecitos hasta que estos alimentan, digamos, los pescados grandes y los organismos grandes, que son los que finalmente nos terminamos comiendo nosotros, ¿cierto? Entonces, habría si la cadena alimenticia o la red trófica alimenticia se colapsa, pues habría un colapso o una disrupción total de la cadena alimenticia humana. Recuerden, 1/5 de la población humana vive de la proteína del mar. Estos son muchas personas, ¿ok? 800, 900 millones de personas en el mundo. También se aceleraría el calentamiento global, porque entre más CO2 haya en el océano, menos el océano puede absorber ese CO2, o sea, lo que es una saturación. Eso es un concepto químico que no nos vamos a detener aquí. Y pues obviamente si hay un colapso de la cadena alimenticia humana, marina y humana, pues habría hambre y como consecuencias guerras, obviamente. Entonces, esta es más o menos una ilustración de lo que es una cadena alimenticia. Ese es el plancton, el fitoplancton que alimenta el zooplancton. Estos son organismos microscópicos que alimentan a otros organismos, a peces pequeños, incluso ballenas, etcétera. Y detrás de los peces pequeños, pues vienen los peces grandes, que son los que nos alimentan. Pero detrás de los peces grandes vienen los japoneses, porque estos peces grandes, ese atún en particular que les estaba mostrando ahí, son muy apreciados para comer sushi en el Japón. De hecho, ustedes no me van a creer lo que les voy a mostrar, mis alumnos nunca lo creen, me toca mostrarles en internet. De hecho, ahorita me fui a hacer una reinvestigación de esto para mostrarles la evidencia. Pues en el mercado de Tokio, en el mercado de peces de Tokio, como pueden ver ahí están felices los japoneses, estos atunes se venden por precios exorbitantes. No me lo van a creer, yo sé que no me lo van a creer, y pues lo único que me queda decir es, si no me creen, vayan y pongan mercado de subasta de peces en Tokio y ven a ver cuánto vale un pescado de esos. Este en particular, en el año 2013, costó $350,000. Ok, no me crean. $350,000 son 1.000 millones de pesos por un pescado, por un pescadito, ¿ok? Sin embargo, les voy a mostrar lo que averigüé hoy. Esta es una noticia reciente. Un pez atún rey, un Kiyoshi Kimura, es el pez más caro vendido en la historia. No sé si pueden ver allí que este señor es el mismo señor de esta otra imagen que les acabo de mostrar. Pues este pez, como pueden ver aquí, esto es la BBC, no lo estoy diciendo yo, un empresario de sushi lo compró por $3.1 millones. Yo sé que esto no les cabe en la cabeza. Hay miles, no, millones de personas muriéndose de hambre, y un man en Japón compró un pescado muerto para convertirlo en sushi. Ustedes se podrán imaginar cuánto costará ese sushi en ese restaurante por $3.1 millones. ¿Ok? Los humanos estamos locos definitivamente. Pero bueno, no nos detengamos en eso, vámonos al cuarto problema para avanzar un poco más de nuevo.
Vayan, investiguen ustedes, mercado de Tokio, mercado de peces de Tokio, ¿cuánto costó el último pez que se vendió, el último atún azul? Muy bien. El cuarto problema son las famosísimas llamadas zonas muertas. Y esto es un problema de polución. No los voy a molestar con lo que se llama la trampa maltusiana, pero lo que se ha notado es que la cantidad de dinero que una persona gana, ¿cierto? El ingreso per cápita desde el año 1000 ha subido y bajado en mucho menos de $2 al mes, de $2 al día, perdón, pero más o menos en 1800 la trampa maltusiana hizo que la población, pues, o sea, en vista de que la población mundial ha aumentado y el ingreso per cápita, una divergencia entre lo que gana una persona y lo que gana una persona rica y lo que gana miles y millones de personas pobres. Entonces, pero bueno, perdón, un segundo que creo que me pasé. Les voy a mostrar otra vez la trampa maltusiana. Lo que está sucediendo es que para alimentar miles de millones de personas hay que arar y fertilizar los campos agrícolas. Y estos exportan nutrientes como fósforo y nitrógeno que se usa pues para fertilizar a los ríos y estos ríos llevan la fertilización extra hacia los océanos y esto crea un gravísimo problema en el océano. Cuando se sobrealimenta el océano, entonces las algas marinas que necesitan de ese alimento consumen estos nutrientes extras provenientes de la agricultura terrestre y aumentan sus poblaciones grandísimamente y al aumentar las poblaciones se crean las famosas zonas muertas porque se consume el oxígeno que normalmente hay disuelto en el agua y que todos los peces necesitan para respirar. Las algas y las bacterias consumen este oxígeno y disminuyen la cantidad de oxígeno en el mundo, entonces en el agua, y esto causa que los peces se mueran. Se lo voy a mostrar de una manera un poco más clara. En circunstancias normales, las algas que utilizan la fotosíntesis como las plantas, utilizan la fotosíntesis para alimentarse y para reproducirse, pues crean poblaciones normales, ¿cierto? Estabilizadas. Sin embargo, cuando hay muchas algas, mucha alimentación, las algas se reproducen en cantidades mayores y al reproducirse en cantidades mayores, pues obviamente se mueren también muchas más y al ir estas al fondo, los cuerpecitos unicelulares de las algas se van al fondo del océano y en el fondo del océano las bacterias descomponedoras las descomponen, utilizan el oxígeno y agotan el oxígeno del fondo del mar y es ahí donde se crea el gravísimo problema. Porque entonces los organismos que regularmente dependen del oxígeno para vivir no tienen oxígeno y se mueren. Entonces se crean lo que se llama una zona muerta. Entonces, ¿qué es lo que causa una zona muerta? Que, por ejemplo, en el río Magdalena, donde tenemos una en particular, en el río Magdalena, toda la polución nutritiva de la agricultura terrestre, de los potreros, de las vacas y de los cultivos de maíz y de papas que van por todo se va al agua y finalmente todo se va al mar. Y esa nutrición lo que hace es que aumenta la cantidad de algas, se disminuye el oxígeno, entonces los pescadores salen a pescar y no encuentran nada. Es una zona muerta. En la desembocadura del río Magdalena es una zona muerta. Entonces lo que tienen que hacer los pescadores es ir mucho más lejos en un esfuerzo de pesca mayor, tienen que utilizar más gasolina y más tiempo para ir más lejos, para coger pescaditos más chiquitos. Entonces lo que está pasando es que las pesquerías mundiales están colapsando. Este es algo que pasó, por ejemplo, en el Mar Amarillo en China durante los Olímpicos, donde hubo tanto, pues en la China obviamente para alimentar a toda esta cantidad de gente la agricultura es inmensa, entonces todos esos nutrientes se fueron al agua,
se va, se va al agua, aumenta la población de algas y las algas colapsan literalmente las playas y el mar en particular, ¿cierto? Entonces hay muchas zonas muertas en el mundo, o zonas hipóxicas, eutróficas también se llaman. Una es el río Magdalena, hay unas más graves que otras, y esto está causando, obviamente, que disminuyan la población de peces, que es la que alimenta las comunidades costeras, ¿cierto? Y las comunidades costeras, y a nosotros aquí, porque cuando uno va a un restaurante en Medellín a comer pescado frito, pues ese pescado frito tiene que venir de alguna parte, ¿cierto? Y un pescador lo tuvo que agarrar en algún lado. Entonces, las consecuencias del aumento de las zonas muertas en todo el mundo es el colapso de las principales pesquerías, la disrupción de la cadena alimenticia humana y como consecuencia hambre y más guerras. ¿Qué les recuerda esto? Lo mismo de la vez pasada. Entonces, esto, por ejemplo, es lo que sucede en un evento de zona muerta. Ustedes han visto que una mortandad de peces, yo no sé dónde, eso es porque se les acabó el oxígeno, porque hay tanta materia orgánica que las bacterias descomponedoras utilizan el oxígeno para hacer su descomposición, dejan salir el metano, que también es muy peligroso, todo conectado, como pueden ver, y todos los peces se mueren, pues causando hambre. Esto es en alguna parte en Indonesia, pero esto es en la Ciénaga de la Virgen en Cartagena, donde toda la basura y toda la porquería se va al agua y el agua se pudre y pues sucede lo que sucede, que hay muchas mortandades de peces en la Ciénaga de la Virgen, en Cartagena, causando pues hambre entre las personas. Otra cosa esto es la Ciénaga de la Virgen. Otra cosa que quiero que vean aquí es que, como pueden ver, estas casitas están en la misma ciénaga. Y obviamente el nivel del mar está aumentando y esto era un patio, aquí había una casita, aquí había una casita, aquí había otra casita. Esta casita, como pueden ver, este es el nivel del mar en este momento. O sea, no solo hay basura y problemas de alimentación, sino que el nivel del mar les está robando las casas a las personas. O sea que esto pues todo está con